Las críticas en secreto, los comentarios a tus espaldas y la envidia disfrazada de indiferencia o desprecio son manifestaciones de algo mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Carl Jung, uno de los mayores exploradores de la psique humana, nos enseñó que lo que las personas dicen sobre nosotros revela más sobre ellas mismas que sobre nosotros. Y cuando alguien te critica en secreto, en realidad está proyectando una parte de sí mismo que no puede aceptar. La proyección es un mecanismo psicológico que todos usamos, aunque pocas veces somos conscientes de ello. Jung descubrió que, cuando una persona no puede reconocer ciertos aspectos de su propia personalidad, los proyecta en los demás. Así, cuando alguien siente envidia, en lugar de admitirlo y enfrentarlo, prefiere disfrazarlo con críticas, desdén o indiferencia. No pueden soportar ver en ti aquello que ellos mismos anhelan, pero no se permiten poseer. Piensa en la última vez que alguien habló mal de ti a tus espaldas. Tal vez no lo supiste en el momento, pero tarde o temprano, la verdad siempre encuentra su camino hasta nosotros. ¿Cómo te hizo sentir? Es natural que la primera reacción sea indignación o dolor. Pero si aplicamos la perspectiva de Jung, podemos ver esta situación con una claridad diferente. En lugar de sentirte herido, detente un momento y pregúntate, ¿qué parte de esa persona está luchando consigo misma? Cuando alguien te critica en secreto, es porque en algún nivel de su inconsciente te percibe como una amenaza. No porque les hayas hecho daño, sino porque tu presencia, tus logros o incluso tu autenticidad exponen algo dentro de ellos que no quieren enfrentar. Tal vez ven en ti la valentía que ellos no tienen, la disciplina que ellos no practican, la seguridad que a ellos les falta. Y en lugar de usar esa sensación como un impulso para mejorar, eligen el camino más fácil. La crítica silenciosa, la murmuración, la descalificación. La sombra, un concepto central en la psicología de Jung, nos ayuda a entender aún más este fenómeno. La sombra es esa parte de nosotros mismos que reprimimos porque no encaja con la imagen que queremos proyectar. Es todo lo que rechazamos de nuestra propia personalidad y que, por lo tanto, nos negamos a aceptar. Pero la sombra nunca desaparece. Se manifiesta en nuestros juicios, en nuestras reacciones viscerales, en lo que nos molesta de los demás. Cuando una persona se siente atraída por la crítica secreta y el resentimiento hacia ti, lo que realmente está haciendo es rechazar su propia sombra. En su inconsciente, ven en ti lo que desearían ser o lo que temen ser. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo debes responder ante este tipo de críticas? La respuesta de Jung sería clara: con autoconocimiento y sin reaccionar desde el ego. Cuando entiendes que la crítica en secreto es solo una proyección de la sombra de alguien más, te liberas del peso de la ofensa. No significa que debas ignorar todo comentario negativo ni permitir que te falten al respeto, pero sí que aprendas a ver más allá de la superficie. El verdadero poder de esta comprensión es que te ayuda a fortalecer tu identidad. Si las palabras de los demás aún te afectan demasiado, pregúntate qué parte de ti está buscando validación externa. Jung decía que el individuo auténtico es aquel que no necesita la aprobación de los demás para saber quién es. Cuando alcanzas este nivel de conciencia, las críticas se convierten en simples ecos lejanos de las batallas internas de otras personas. Pero aquí viene un punto aún más revelador. La manera en que reaccionas ante las críticas también dice mucho sobre ti. Si al enterarte de que alguien ha hablado mal de ti en secreto, te llenas de ira o necesitas venganza, eso es un indicador de que hay algo en tu propia sombra que no has integrado. Tal vez aún dudas de tu propio valor, y por eso sientes la necesidad de defenderlo constantemente. Jung nos enseñó que cuando logramos integrar nuestras propias sombras, dejamos de reaccionar con intensidad a las palabras de los demás
no porque seamos indiferentes, sino porque ya no hay heridas abiertas dentro de nosotros que esas palabras puedan tocar. Por eso, en lugar de enfocarte en las críticas, enfócate en tu crecimiento. La persona que te envidia en secreto y te critica a escondidas está atrapada en un ciclo de negación y frustración. No permitas que esa energía te arrastre. En cambio, usa ese conocimiento como una brújula. Si hay personas que te critican en secreto, significa que algo en ti brilla lo suficiente como para ser visto. Significa que estás destacando de alguna manera, que tu autenticidad está dejando una huella. Y eso es algo que muchas personas, especialmente aquellas que aún no han enfrentado su sombra, no pueden soportar. La envidia disfrazada de crítica silenciosa es, en realidad, un halago distorsionado. No viene de un lugar de odio genuino, sino de una frustración interna que no saben manejar. Cuando ves a través de este velo, te das cuenta de que no tienes nada que probar. No necesitas demostrar tu valor a nadie, porque tu valor no depende de la percepción de los demás. Y aquí es donde ocurre algo mágico, cuando dejas de preocuparte por las críticas y empiezas a vivir desde tu autenticidad, las críticas pierden su poder. Es más, muchas veces, aquellos que antes te envidiaban en secreto, terminan admirándote en silencio, porque en el fondo, lo que realmente desean no es verte fracasar, sino aprender a brillar de la misma manera en que tú lo haces, solo que no saben cómo. Jung nos deja una enseñanza poderosa. La mejor manera de lidiar con la crítica secreta y la envidia es no caer en su juego. No necesitas defenderte, no necesitas convencer a nadie de quién eres. Solo necesitas seguir creciendo, seguir siendo auténtico y permitir que el tiempo haga su trabajo. Porque al final, la verdad siempre se revela y la luz siempre disuelve las sombras. Cuando vives desde tu autenticidad, inevitablemente te conviertes en un espejo para los demás. Jung decía que las personas que nos rodean reflejan aspectos de nuestra propia psique, y esto funciona en ambas direcciones. Así como tú puedes identificar en los demás partes de ti que quizás no has reconocido, ellos también ven en ti aquello que no han desarrollado o aquello que reprimen. Y aquí es donde la envidia y la crítica encubierta se vuelven tan reveladoras. Piensa en esto. Cuando alguien se molesta porque logras algo, cuando menosprecia tus esfuerzos en lugar de celebrarlos, no está reaccionando realmente ante ti. Está reaccionando ante su propia percepción de carencia. Si una persona estuviera completamente alineada con su propósito y satisfecha con su propio camino, no sentiría la necesidad de hablar mal de nadie a sus espaldas. No sentiría la necesidad de rebajar a otro para sentirse mejor. Esto significa que cada crítica que proviene del resentimiento es, en realidad, un grito silencioso de insatisfacción personal. Pero aquí es donde muchas personas fallan. Intentan cambiar la percepción de los demás. Quieren ser comprendidos. Quieren demostrar que las críticas no son justas, que su éxito es merecido. Y en ese intento, pierden de vista lo más importante. La única validación que realmente importa es la que viene de tu propia conciencia. Carl Jung nos advirtió sobre el peligro de vivir bajo la sombra de las opiniones ajenas. Cuando te preocupas demasiado por lo que los demás dicen o piensan de ti, estás entregando tu poder. Y cada vez que intentas complacer a otros a costa de tu autenticidad, estás traicionando una parte de ti. Es por eso que la respuesta más poderosa ante la crítica secreta y la envidia disfrazada no es la confrontación ni la venganza. Es la indiferencia, no desde el desprecio, sino desde la comprensión. Entender que la crítica encubierta es una proyección del otro y no de ti, te da una ventaja inmensa, la libertad de no tomártelo personal. Y cuando no reaccionas como esperan que reacciones, su juego pierde sentido. Porque la envidia solo puede prosperar cuando encuentra un receptor dispuesto a participar en su dinámica. Si no te afecta, si no te engancha,
Si sigues avanzando sin siquiera mirarlos, entonces no hay conflicto que puedan alimentar. Aquí es donde Jung nos introduce otro concepto clave: la individuación. Este proceso es el camino hacia la integración de todos los aspectos de nuestra psique, incluidas nuestras sombras. Es el viaje hacia la autenticidad, hacia convertirnos en lo que realmente somos, sin depender de la aprobación externa. En este camino, cada crítica, cada palabra dicha en secreto contra ti, es una prueba de cuánto has avanzado, porque cuanto más auténtico eres, más desentonarás con quienes viven en la falsedad. Cuanto más te alejes del molde impuesto por la sociedad, más incomodarás a quienes temen salirse de él. Jung también hablaba de la importancia de la sincronicidad, esos eventos que parecen coincidencias pero que, en realidad, son señales de que estamos en el camino correcto. Y si miras tu vida con detenimiento, te darás cuenta de que cada vez que has dado un paso importante hacia tu autenticidad, siempre ha habido resistencia. Siempre ha habido alguien que ha tratado de desanimarte, de minimizar lo que haces, de señalar lo que según ellos está mal en ti. Pero esa resistencia no es una señal de que debes detenerte, es una confirmación de que estás avanzando. Si las críticas en secreto han aparecido en tu vida, tómalas como un indicio de que tu presencia está causando un impacto. Porque la gente no invierte su energía en hablar de alguien que no representa ninguna amenaza para su visión del mundo, solo critican en secreto a aquellos que, de alguna manera, los obligan a mirarse a sí mismos y enfrentarse a su propia sombra. Es aquí donde tienes que tomar una decisión. ¿Vas a permitir que esas palabras dicten tu camino? ¿O vas a seguir adelante sabiendo que cada paso hacia tu autenticidad es una victoria sobre las expectativas impuestas por los demás? Jung decía que el mayor acto de valentía es ser uno mismo en un mundo que constantemente trata de hacerte encajar. Y esa valentía es lo que te distingue de aquellos que solo se atreven a criticar desde las sombras. Ellos no están en el camino de la individuación. No han integrado sus miedos, sus carencias, sus inseguridades. Pero tú sí tienes la oportunidad de hacerlo. Tienes la oportunidad de convertirte en alguien que no depende de la validación externa, alguien que no se deja afectar por las proyecciones de otros. Y cuando logras eso, algo increíble sucede. Las críticas pierden su poder. La envidia de los demás ya no te detiene, porque te das cuenta de que lo único que realmente importa es lo que tú piensas de ti mismo, no lo que piensan aquellos que aún no han encontrado su propia luz. La verdadera libertad comienza cuando dejas de preocuparte por lo que los demás dicen de ti, y la verdadera fortaleza se manifiesta cuando puedes mirar a quienes te critican en secreto y no sentir ni odio ni rencor, sino comprensión. Porque sabes que ellos aún no han llegado a donde tú estás y algún día quizás encontrarán su propio camino. Pero hasta que eso suceda, sigue adelante, sigue creciendo, sigue siendo esa persona que provoca reacciones, porque eso significa que estás haciendo algo que vale la pena. Y cuando la próxima vez te enteres de que alguien ha hablado mal de ti en secreto, sonríe. Porque acabas de recibir una confirmación más de que tu autenticidad está dejando huella en este mundo. Hay algo que Jung comprendió profundamente sobre la naturaleza humana. La envidia es un sentimiento universal, pero no todos saben cómo manejarla. Algunos la convierten en inspiración y la usan para mejorar su vida, mientras que otros, incapaces de enfrentar su propia sombra, la disfrazan de crítica silenciosa. Pero en cualquiera de los casos, la raíz siempre es la misma: la insatisfacción con uno mismo. Mira a tu alrededor. Observa a las personas que más critican en secreto, esos que no pueden evitar hablar de los demás cuando no están presentes. Pregúntate, ¿realmente son felices con su vida? ¿Han logrado lo que querían? ¿Son personas que se sienten completas, en paz consigo mismas? La respuesta es casi siempre la misma: no.
porque una persona que se siente plena no pierde su tiempo criticando en la oscuridad. No siente la necesidad de disminuir a otros para sentirse mejor. Vive enfocada en su propio crecimiento, en su propio camino. Pero aquí está la trampa. La mayoría de las personas no son conscientes de esto. Viven atrapadas en un ciclo de comparación constante, donde en lugar de ver el éxito de otro como una motivación, lo ven como una amenaza. Y cuando no saben cómo alcanzarlo por sí mismos, recurren a lo único que pueden hacer sin esfuerzo: hablar mal, desacreditar, menospreciar. Carl Jung nos enseñó que una de las mayores fuentes de sufrimiento humano es la desconexión con nuestra propia autenticidad. Cuando una persona no se permite ser quien realmente es, su inconsciente encuentra formas de expresar esa frustración. A veces lo hace a través de enfermedades, a veces a través de ansiedad o depresión, y otras veces lo hace proyectando su insatisfacción en los demás. Es por eso que quienes más critican en secreto son, muchas veces, aquellos que sienten que han fallado en su propio camino. No es que te odien realmente, es que ver tu autenticidad les recuerda lo lejos que están de la suya. Y aquí es donde tú tienes el poder, porque cuando comprendes esto, puedes cambiar tu perspectiva. Puedes dejar de ver la crítica secreta como un ataque personal y empezar a verla como lo que realmente es: una manifestación del conflicto interno de otra persona. No necesitas defenderte, no necesitas demostrar nada, solo necesitas seguir creciendo, seguir avanzando. Pero esto no significa que debas tolerar la negatividad a tu alrededor. Jung hablaba de la importancia de rodearte de personas que reflejen lo mejor de ti, que te impulsen en lugar de frenarte. No se trata de cortar a todo aquel que alguna vez te haya criticado, sino de observar con detenimiento quién realmente aporta valor a tu vida. Son personas que te apoyan, que celebran tu éxito, que te inspiran a ser mejor. O son personas que, en cuanto no estás presente, buscan formas de desacreditarte. Tu entorno influye en tu crecimiento más de lo que imaginas. Si te rodeas de personas que critican en secreto, tarde o temprano esa energía empieza a afectarte. No porque sus palabras sean verdad, sino porque el peso de la negatividad es real. Es por eso que Jung insistía tanto en la necesidad de rodearse de personas auténticas, de aquellas que han hecho el trabajo interno para estar en paz consigo mismas. Porque cuando alguien está en paz con su vida, no siente la necesidad de destruir la de los demás. Y aquí viene la parte más interesante. La manera en que reaccionas ante la crítica silenciosa determina tu crecimiento. Si permites que te afecte, si te detienes a responder, a defenderte, a aclarar lo que realmente eres, estás cayendo en su juego. Estás desviando tu energía de lo que realmente importa. Pero si en cambio usas esa crítica como una señal de que estás avanzando, si la ves como una confirmación de que tu autenticidad es lo suficientemente fuerte como para provocar reacciones, entonces te conviertes en alguien imparable. Porque la realidad es esta: las personas que critican en secreto siempre van a existir. No importa cuánto éxito tengas o qué tan bueno seas en lo que haces, siempre habrá alguien que no pueda soportarlo. Pero la diferencia entre quienes logran cosas grandes y quienes se quedan estancados es simple. Los primeros no dejan que la opinión de los demás defina su camino. Siguen adelante, y en ese proceso demuestran con hechos lo que otros intentan negar con palabras. Así que la próxima vez que descubras que alguien ha hablado mal de ti en secreto, en lugar de sentirte mal, en lugar de cuestionarte, en lugar de preguntarte qué hiciste para merecerlo, haz esto: sonríe, porque acabas de recibir una señal de que estás haciendo algo bien. Si no estuvieras brillando, si no estuvieras destacando, nadie se tomaría la molestia de hablar de ti, pero lo hacen. Y eso significa que tu luz está siendo vista. Carl Jung decía que la autenticidad es un acto de valentía.
porque ser uno mismo en un mundo donde la mayoría finge ser lo que no es, inevitablemente causa reacciones. Pero esas reacciones no son una señal de que debas cambiar, son una señal de que estás en el camino correcto. Entonces, en lugar de tratar de cambiar la percepción de los demás, en lugar de gastar tu energía en defenderte de lo que dicen a tus espaldas, haz algo mucho más poderoso. Sigue avanzando. Porque al final, el éxito no se trata de cuántos te entienden, sino de cuántos inspiras. Y si hay personas que te critican en secreto, significa que ya estás inspirando más de lo que imaginas. Cada vez que te enfrentas a críticas en secreto, tienes dos opciones: dejar que te afecten y te desvíen de tu camino, o usarlas como un recordatorio de que tu autenticidad está dejando huella. Carl Jung nos enseñó que la manera en que reaccionamos ante la negatividad de los demás refleja el nivel de autoconocimiento que hemos alcanzado. Una persona que ha integrado su sombra y que ha aprendido a ver la vida desde la conciencia plena no necesita defenderse de los ataques ajenos, porque sabe que lo que otros dicen no tiene poder sobre su realidad a menos que él mismo se lo otorgue. Este es el momento de preguntarte, ¿hasta qué punto has permitido que la opinión de los demás dicte tus decisiones? ¿Cuántas veces has frenado tu crecimiento por miedo a lo que podrían decir de ti? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por temor a ser juzgado? Porque si hay algo seguro en la vida es esto: hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que critique, siempre habrá quien no comprenda tu visión, quien no acepte tu manera de ser, quien prefiera enfocarse en lo que haces mal en lugar de reconocer lo que haces bien. Pero esa no es razón para detenerte. Al contrario, es la señal más clara de que debes seguir adelante. Los grandes cambios no vienen de quienes buscan aprobación, sino de quienes se atreven a ser ellos mismos, sin miedo a las consecuencias. La historia está llena de ejemplos de personas que fueron criticadas, ridiculizadas y desacreditadas, pero que siguieron adelante a pesar de todo. ¿Y qué ocurrió con ellas? Dejaron su marca en el mundo, no porque fueran aceptadas desde el principio, sino porque nunca dejaron que la negatividad de los demás definiera su valor. Y tú tienes la misma capacidad. No necesitas la validación de nadie para ser quien eres. No necesitas la aprobación de otros para seguir creciendo. La única opinión que realmente importa es la tuya. Y en el momento en que entiendas esto, la crítica en secreto dejará de afectarte, porque verás que no tiene nada que ver contigo y todo que ver con la lucha interna de quien la emite. Así que la próxima vez que escuches que alguien ha hablado mal de ti a tus espaldas, no te detengas, no intentes aclarar nada, no busques la aceptación de aquellos que nunca han tenido el valor de ser ellos mismos. En lugar de eso, sigue adelante con más fuerza. Porque mientras ellos pierden su tiempo hablando de ti, tú estarás construyendo algo grande. Y al final, cuando mires atrás, te darás cuenta de que cada crítica fue solo un escalón más en el camino hacia tu grandeza. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido que alguien te critica en secreto? ¿Cómo reaccionaste? ¿Has dejado que eso te afecte o has usado esa energía como impulso para seguir creciendo? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero conocer tu historia. Además, si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que necesita escucharlo. Hay muchas personas allá afuera que siguen dudando de sí mismas por miedo a la opinión de los demás, y tal vez este video sea lo que necesitan para despertar, para recordar que su autenticidad es su mayor fortaleza. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido como este. Porque aquí hablamos de lo que realmente importa, del poder de la mente, del crecimiento personal, del camino hacia una vida más consciente y auténtica. Y si quieres que este mensaje llegue a más personas, deja un like y comenta.
porque cada interacción ayuda a que esta información pueda transformar más vidas. Recuerda, no estás aquí para encajar, estás aquí para brillar, y cuanto más auténtico seas, más personas reaccionarán ante tu luz. Pero al final, lo único que importa es que sigas siendo fiel a ti mismo, porque esa es la verdadera clave para vivir una vida con propósito, sin miedo y sin límites. Nos vemos en el próximo video. Sigue creciendo, sigue avanzando y nunca dejes que la sombra de otros apague tu luz.